Hace algunos años escuchaba una canción que decía: la temperatura sube, sube, sube la temperatura. Y creo que eso es lo que anhela nuestro corazón en este tiempo, que nuestra temperatura espiritual esté subiendo y subiendo cada día más y más y más. Ese es el propósito de esta serie de prédicas, que seamos confrontados con la palabra respecto a cómo nos encontramos en nuestra temperatura espiritual. Y esta temporada de prédicas, que va hasta el mes de junio, tiene como objetivo principal confrontarnos a la luz de la palabra de Dios acerca de nuestra vida espiritual, acerca de nuestro crecimiento, acerca de nuestra madurez espiritual. Y quiero invitarte en esta noche a que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 7. Y quiero muy especialmente pedirte que estés atento a lo que el Espíritu Santo nos va a hablar esta noche. Y es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Es la primera carta a las iglesias. Recuerda que hemos hablado de las 7 cartas que están entre los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, cartas a las iglesias. Así es que en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, amén y amén. Dios nos dé entendimiento de todas estas cosas en esta noche y traiga espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amor bajo cero. He titulado el mensaje de esta manera: amor bajo cero. Porque es interesante que en el verso 4 el Señor dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo creo que esta exhortación del Señor a esta iglesia no es para condenarlos, sino para traer luz a sus vidas. Y muchas veces el Señor tiene que confrontar nuestra realidad para que abramos nuestros ojos espirituales y también nuestros oídos espirituales y estemos atentos a lo que Él nos quiere decir. Ahora, el Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia ubicada en la ciudad que lleva su nombre, Éfeso, una ciudad muy grande, cosmopolita, económicamente sólida, muy religiosa. De hecho, era un centro idolátrico. Allí tenían el monumento a la diosa Diana, entre comillas, diosa con D pequeña, Diana, que la llamaban la diosa de la fertilidad. Y mucha gente venía de diferentes lugares a
a traer sus ofrendas al culto idolátrico de la diosa Diana. Y no solo hacía eso, sino que este era un centro en donde se practicaba mucho la hechicería y otras prácticas satánicas en aquellos tiempos que eran muy comunes. Y es a esta iglesia a quien el Señor se dirige primero, a la iglesia ubicada en esta ciudad, a quien el Señor se dirige primero. Pero esta famosa ciudad tiene una característica especial en cuanto a la manera como se llevó el evangelio. Y en Hechos 20:31, el apóstol Pablo dice, por tanto, le dice a la iglesia, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, yo estuve 3 años de día y de noche predicando la palabra, llevando el mensaje del evangelio de día y de noche y con muchas lágrimas, con dolor en mi corazón, transmitiéndoles a ustedes para que fueran desarraigados de todas esas prácticas paganas que habían en esta ciudad. Y yo creo que la iglesia de Éfeso creció firme en la palabra de Dios. Así lo dice más adelante la escritura. En un momento lo estaremos viendo. Esta ciudad que política, culturalmente y deportivamente era muy importante. Pero a esta iglesia es a la que Cristo se dirige de esta manera. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Les explicaba hace unos domingos que cuando la escritura dice en las cartas a las iglesias, se escribe al ángel de la iglesia, se está refiriendo al pastor de la iglesia. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces es interesante algo a destacar, la manera como el Señor Jesús se le presenta. Dice, yo me paso en medio de mi iglesia. La iglesia es de Cristo, no es de ningún hombre. Por eso en Hechos, quiero que me acompañes a Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo dice, y voy a estar leyendo desde el verso 26. Por tanto, Hechos 20:26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Él está hablando, el escritor Lucas describe esta situación que fue en la iglesia de Éfeso. Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Para apacentar la iglesia del Señor, no la iglesia de ningún pastor, la iglesia del Señor. Los pastores solamente somos los cuidanderos, dice la Escritura, que cuidemos del rebaño, que cuidemos de la grey. Ahora, mira bien, dice, donde el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores, para apacentar, cuidar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y es importante la manera como el Señor empieza a hablar a esta iglesia. El que tiene las 7 estrellas, que es el Señor Jesucristo en su diestra, el que anda en medio de la iglesia, porque los candeleros en la iglesia, dice esto, los 7 candeleros tipifican la iglesia, dice esto. ¿Y qué es lo que dice? Porque esta es nuestra enseñanza en esta noche. ¿Qué es lo que la iglesia, qué es lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia y nos está hablando a nosotros hoy? Y el primer punto que quiero dar a conocer esta noche acerca de este texto bíblico es: Dios conoce nuestras obras. Dicho de otra manera,
Dios conoce nuestra vida. Dios conoce todo acerca de nosotros. Nada le es oculto a Él. Nuestros pensamientos los conoce Dios. Nuestras palabras las conoce Dios. Nuestras acciones las conoce el Señor. Él es el único que es omnisciente. Puede conocer lo que nosotros pensamos. Sabe todo acerca de nosotros. Sabe todo nuestro pasado, sabe todo nuestro presente y sabe todo nuestro futuro. Él lo conoce todo acerca de nosotros. Y es importante tener en cuenta esto porque muchas veces nosotros ignoramos la presencia de Dios. Él es Dios omnisciente, pero Él también es omnipresente. Quiere decir que donde nosotros nos encontremos, Él está allí. Y es bueno que sepamos esto, porque eso nos lleva a tener mayor reverencia, respeto y honra hacia su nombre. Porque a donde nosotros vamos, Él irá con nosotros. Pero también Él es Dios omnipotente. Quiere decir el Dios que todo lo puede, porque nada es imposible para Dios. Pero dice la Escritura, todo es posible al que cree. ¿Al que cree en quién? En el Dios para quien todo es posible. Con mucha sabiduría el rey David en el Salmo 121 dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué interesante. Él dijo, cuando se refirió, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi fortaleza? ¿De dónde vendrá mi escudo? ¿De dónde vendrá mi protección? ¿De dónde vendrá mi provisión? ¿De dónde vendrá mi salud? Todo viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, tu problema no le va a quedar grande. No, tu problema tiene respuesta cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. No sé por qué momento estás pasando. No sé qué momento estás viviendo, sea familiar, sea de conflictos personales, sea de relaciones con tu familia, tu trabajo, sea situación de provisión, de ingresos, sea alguna situación particular de salud. Puede ser temor por las cosas que están sucediendo hoy en día en nuestro país, pero te tengo una muy buena noticia. La Escritura dice que con Cristo somos más que vencedores. Él nos dará la victoria en cualquier situación que nos encontremos. El rey David lo dijo en el Salmo 55, pero el apóstol Pedro lo dijo en su primera carta, capítulo 5, verso 7, dijo, echa tu carga, tu preocupación sobre mí, que yo tendré cuidado de ti. Y creo que es un día muy especialmente para entender que Dios se interesa por todo lo nuestro. Y lo que yo encuentro aquí, en esta primera parte, cuando te digo Dios conoce nuestras obras, Jesús dice en el verso 2, yo conozco tus obras, y dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y quiero que entiendas algo que para mí ha sido una revelación importante desde que yo leí esta carta hace muchos años. Dije, Dios, cuando se refiere a nosotros, primero destaca lo positivo, primero destaca lo que hemos hecho, primero destaca el fruto de lo que hayamos llevado en nuestras vidas. Y eso me parece tan importante, porque por lo general en nuestras relaciones, y si son de matrimonio o de familia o de amistad o en la iglesia, etcétera, siempre sacamos primero lo malo. A ver, esposos, se quieren poner la camisa blanca,
Van al closet y no está la camisa blanca. Le preguntan a la esposa, ¿dónde está la camisa blanca? Y ella dice, está para la lavandería. Y dice, nunca tengo mi ropa a tiempo. ¿Es verdad que nunca tienes la ropa a tiempo? No, fue ese día que no estaba la camisa blanca. Entonces, muchas veces nosotros somos muy dados a reconocer primero lo malo. Es que usted no hace, es que usted no cumple, es que usted esto, es que usted esto, es que usted esto. Pero ¿cuántas veces nosotros empezamos a reconocer lo que verdaderamente sí hacen las personas? Por ejemplo, si es tu esposa, reconocer su trabajo en casa, su trabajo por fuera, su aporte a las cosas de la familia, su dedicación, su consagración. ¿Cuántas veces reconocemos eso? ¿Solamente el Día de la Madre? No, yo creo que deberíamos reconocerlo todos los días. Igual esposas con sus esposos, igual padres con hijos, igual hijos con padres. Con los padres, de igual manera, tenemos siempre que reconocer, primero porque así lo hace Dios, Dios es nuestro ejemplo. Él dice, reconozco tu trabajo, reconozco que has hecho esto, reconozco que no has desmayado, que tu esfuerzo no ha sido en vano, reconozco que tienes temor de mí. ¿Sabe? Una de las cosas que me dice acerca de esto es que tenían celo por la doctrina. Tenían celo por la palabra. Mire lo que dice. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Verso 2. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero es interesante que cuando Pablo está despidiéndose de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, volvemos allí. Hace un momento estuvimos y voy a continuar la lectura donde la dejé en el verso 28. Mire lo que dice a partir del verso 29. Porque yo sé que después de mi partida, verso 29, Hechos 20, 29, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y el apóstol Pablo está haciendo un llamado de atención. Hay tres tipos de personas que pueden traer problema a la iglesia. Y el primero que él dice es en el verso 28. Oye, pastores, oye, obispos, miren por ustedes primero. Si un pastor no cuida de su vida, si un pastor no cuida de su integridad, si un pastor no cuida de su doctrina, va a estar exponiendo a la iglesia a peligro. Lo segundo dice que de afuera vendrán. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. El lobo rapaz viene a robarse las ovejas y a maltratar el rebaño. Por lo general, a maltratar el rebaño y a robarse las ovejas. El plato preferido del lobo rapaz es oveja a la plancha. Y el lobo rapaz va a venir para robarse, para maltratar a la oveja, al miembro de la iglesia. Pero también dice que hay otro tipo de persona. Y de vosotros mismos, algunos dentro de la iglesia, se levantan para arrastrar tras sí, qué interesante, tras sí, no tras Cristo, sino tras ello, a algunos miembros de la iglesia. Son aquellos que causan división en la iglesia. Son aquellos que empiezan a prepararse murmurando contra el pastor, contra los líderes, contra la iglesia y a querer destacarse, un espíritu de tratar de arrastrar la gente tras ellos. Y tristemente hay personas que les siguen, porque no se establecen doctrinalmente donde Dios les ha sembrado, sino que se dejan seducir y engañar. Guarda tu corazón. Es importante que permanezcas donde Dios te haya establecido. Y aún no solo es importante que permanezcas allí donde Dios te ha establecido, sino que des fruto donde Dios te ha establecido. Así es que
esta iglesia fue celosa con la doctrina. ¿Por qué? Porque siguieron el encargo que les hizo Pablo. Cuídense de esos que van a venir, lobos rapaces, y aún cuídense de aquellos que se van a levantar dentro de ustedes. Así es que Pablo dio un consejo a la iglesia, una recomendación a la iglesia, y la iglesia la siguió fielmente. Y esta iglesia tuvo esa muy buena característica, pero sin embargo, esta iglesia fue perdiendo su amor y fue menguando en el amor. Arrancaron bien. En los primeros pasos es lo que nos ha ocurrido a muchos cristianos. En los primeros pasos de nuestra vida cristiana, arrancamos con más entusiasmo que conocimiento. Pero luego tenemos más conocimiento que entusiasmo. Entonces cambian los papeles. El ardiente entusiasmo de sus primeros días desaparece. El fuego de su afecto se ha extinguido. Y yo te quiero decir, ambos son importantes, tener conocimiento y tener entusiasmo por las cosas del Señor. Si hemos de mantener el amor a Dios de forma intensa y sin mancha, debemos mantenernos fervientemente en las cosas espirituales. La iglesia de Éfeso tenía obras, tenía trabajo y paciencia, pero no tenía amor por el Señor de la obra, por el Señor Jesucristo. Lo que cuenta no es lo que hacemos por Cristo, sino el motivo detrás de por qué lo hacemos. Y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Cristo está más interesado en lo que hacemos con Él que en lo que hacemos por Él. Te lo repito. El Señor está más interesado en lo que hacemos con Él que en lo que hacemos por Él. El trabajo no es sustituto del amor. Para el público, la iglesia de Éfeso era de éxito. Para Cristo había caído. Éfeso tenía una iglesia atareada con altas normas espirituales. Desde el punto de vista humano tenía éxito en todo. Algunas de las atareadas iglesias de hoy, con sus calendarios repletos y obreros cansados, encajarían en esta descripción. Cristo está muy interesado, no solo en que trabajes por amor de su obra, sino que trabajes por amor a Él. Para que entiendas esto, acompáñame por favor a Hebreos capítulo 6. Es interesante observar lo que el Señor dice en el verso 10. Hebreos 6:10. Mira la diferencia en esta descripción. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Note bien, el trabajo por amor a su nombre y por amor a su nombre, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Lo define el trabajo de amor. No solo el trabajo, sino que lo hacían con amor, por amor a su nombre. ¿Y cómo lo expresaban? Sirviendo a los santos, habiéndoles servido y sirviéndoles aún. Y luego les dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea que en la carta a los hebreos, el escritor de los hebreos está diciendo, mire, ustedes han empezado bien, manténganse así, firmes, la misma solicitud, la misma diligencia, porque con la fe y la paciencia se heredan las promesas. No desmayen. Pero la iglesia de Éfeso había menguado en el amor. Había empezado muy bien en el amor al Señor y en el amor a su obra, pero luego estaban trabajando. Sí, era una iglesia que trabajaba, sí, pero ya no tenían el amor por el Señor. Es cuando el Señor le dice en el verso 4, pero tengo contra ti, Apocalipsis 2, verso 4, pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Y el segundo punto que quiero tratar en esta noche es: todos tenemos un pero. Yo no sé cuál es tu pero, ni entro a juzgar cuál es tu pero. Hay un Dios que todo lo juzga, no yo. Tienes al Espíritu Santo que te reargulle en tu pero. Así que a mí me gusta lo que el Señor hace. Primero destaca lo bueno que ellos han llevado a cabo, pero luego le dice: pero tengo contra ti. ¿Me has escuchado enseñarte que cuando estés estudiando la palabra de Dios y encuentras un pero, te detengas? Porque ese pero trae una exhortación de parte de Dios para decirnos algo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestro hoy. Y Él le dice, cuando Cristo dice pero tengo contra ti, es claro que has dejado tu primer amor. Lo que parece es que todo lo bueno que hacía esta iglesia no borraría lo malo que Cristo está a punto de mencionar. Pero tengo contra ti. Ellos eran pacientes, ellos no toleraban la falsa doctrina. Esta iglesia tenía algo muy malo. ¿Qué era lo muy malo que tenía esta iglesia? Había dejado, escuche, había dejado, no perdido su primer amor. Porque yo he escuchado muchas veces decir que la iglesia de Éfeso ha perdido su primer amor. No, la Biblia no dice que ha perdido su primer amor. La Biblia dice ha dejado su primer amor. La diferencia entre perder y dejar es muy importante, ya que uno puede perder una cosa accidentalmente, pero el dejar una cosa implica un acto de la voluntad, un acto deliberado, que no ocurre de pronto, seguramente se ha pensado. Igualmente, cuando perdemos algo, no sabemos dónde encontrarlo, eso es verdad. Pero cuando dejamos algo, sabemos exactamente dónde lo dejamos. Y hay una diferencia entre perder o dejar. Y creo que en las relaciones de matrimonio, y aún en las relaciones de familia, y aún en las relaciones con otras personas, en algún momento nuestro amor mengua. Y eso se va a notar. Por eso muchas esposas le dicen al esposo: pero usted tan diferente que es hoy en día como era cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos usted era un panal de miel conmigo. Ahora es un aguijón de abeja conmigo. Cambió del panal de miel a un aguijón. Y así ocurre esposos que le dicen lo mismo a las esposas, padres e hijos, en nuestras relaciones con personas. Y eso se va a notar, tan diferente que era usted. Sí, y puede ser el excelente esposo que provees para tu casa, el excelente esposo que suple para que nada falte en tu casa, etcétera, todo eso. Pero le escuché alguna vez a un hijo decirme esto en una consejería, a un joven, decirme: yo sé que mi papá provee para todas las cosas en la casa, pero no siento que nos ame. Y eso es muy duro. Si estamos proveyendo, pero no lo estamos haciendo con amor. Y así ocurren las cosas del Señor. Aún podemos estar sirviendo en la iglesia, pero no lo estamos haciendo con amor. ¿Cuántos de ustedes muchas veces han estado sirviendo porque me toca? O porque, me quiero quitar al líder de encima y voy a ir a servir. No lo estamos haciendo por amor. De hecho, ¿cuántos vienen el día domingo a un servicio o se conectan a un servicio no por amor de escuchar la palabra del Señor, sino porque me toca? Para que no digan, porque si de pronto me preguntan, pues ¿qué voy a decir? No, las cosas que hagamos para el Señor deben tener la impronta y el sello del amor de Dios,
que está aún en nosotros mismos. Nosotros le amamos a Él, porque dice la Escritura, porque Él nos amó primero. No hay excusa para que no hagamos todas nuestras cosas en la vida con amor. Todas es absolutamente todas. Nosotros estamos llamados a hacer todas las cosas en amor. Si sirves, dice la Biblia, servíos en amor los unos a los otros. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Absolutamente todo. Y eso lo está viendo el Señor en esta iglesia. Esta iglesia había dejado este primer amor. En el exterior todo parecía perfecto. En el exterior, pero en su vida espiritual no. Quizás si hubiéramos asistido a esa iglesia diríamos, qué iglesia tan bonita. Ay, qué iglesia tan agradable. Pero el ambiente espiritual no era el mejor. El problema en esta iglesia era serio, pues sin amor no puede existir. Pero ¿qué amor dejó esta iglesia? El amor a Cristo, el amor al Señor de la obra. Y aquí quiero detenerme un poco. ¿Cuántas veces nosotros ponemos más amor en el ministerio, en el llamado, en el servicio que lideramos, que en el Señor del ministerio, del llamado? Hace un tiempo, en un tiempo de oración con mi Señor, le dije, Señor, si tú me pides el ministerio, yo te lo entrego. No estoy aferrado a un ministerio. Quiero estar aferrado a ti, Señor. Para mí es lo más importante. Te sirvo porque a ti te plació llamarme. Tú me escogiste. Tú me llamaste. Y lo haré con amor por toda la eternidad. Pero si un día el Señor me dice, entrégame el ministerio, entrégame la obra, yo no dudaría. Porque el Señor que me lo dio es el Señor que me lo puede quitar un día. Pero mientras esté aquí, le he dicho al Señor, lo que haga será en amor a ti. No porque quiero venir a predicar bonito, no para que la gente me vea, no para que me den muchos likes en el YouTube. No estoy interesado en eso. Estoy interesado en que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado siempre y que siempre Él se lleve toda la gloria. En el libro del profeta Jeremías describe lo que estaba viviendo esta iglesia. Jeremías capítulo 2, verso 1 dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y sabe algo, es interesante, el profeta Jeremías está diciendo lo que el Señor le habló a su pueblo. El Señor le habló a su pueblo diciendo, oye, ¿cómo extraño cuando en tu juventud me seguías? Cuando ibas tras de mí, cuando me anhelabas por sobre todas las cosas, cuando me buscabas, y así éramos nosotros cuando llegamos al Señor. Cuando llegamos al Señor queríamos compartirle a todo el mundo del Señor. Queríamos estar en la iglesia, queríamos estar en los estudios bíblicos, queríamos crecer en la palabra. Yo recuerdo alguna vez que mi esposa me dijo, oye, y ya para un poco. Yo quería estar en todas las campañas, quería ir a un lugar, quería estar en el otro recibiendo palabra, quería vincularme a todos los estudios bíblicos, porque ese era mi séptimo. Les aclaro, aún sigue siendo. Lo que pasa es que he tenido que buscar equilibrio, pero me gusta ir a aprender, me gusta donde dan una enseñanza de la palabra de Dios. Allí me gusta estar
más que viendo un partido de fútbol, que me gusta mucho el fútbol, pero quiero estar recibiendo la palabra de Dios. Pero déjame decirte, Dios le está diciendo a través del profeta Jeremías, esto es lo que pasa contigo, has perdido el primer amor. Le dijo el Señor al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, le dice a la iglesia de Éfeso, y hoy nos lo dice a nosotros, ¿cómo está tu amor? Y de pronto dice, no, pero yo estoy sirviendo en la iglesia, yo enseño en discipulados, yo estoy en servidores, yo estoy en la alabanza, etcétera. No sé en qué ministerio te encuentro, en hogares de fe y vida. Pero la pregunta ¿es Dios tu primer amor? ¿Es Dios tu primer amor? ¿Estás amando al Señor con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas? ¿Estás amando al Señor de esa manera? ¿O estás amando otras cosas antes que al Señor? Aún el mismo servicio en la obra, puedes estar amándolo más que al Señor. Recuerdo el pasaje en Lucas capítulo 10, del 38 al 42, cuando el Señor visita a Marta y María. Y Marta estaba afanada y preocupada con muchas cosas. El Señor estaba allí y seguramente ella estaba oyendo al Señor, porque María estaba recibiendo la enseñanza del Señor. María, la hermana de Marta, se sentó a escuchar al Señor. Dispuso un tiempo para decir, Señor, háblame. Marta no podía porque estaba afanada y preocupada con muchas cosas. Y el Señor le dijo a Marta, Marta, tú estás tan afanada y ocupada con las obras para el Señor que te has olvidado del Señor de la obra. Y eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Muchas veces estamos afanados y preocupados con tantas cosas que nos hemos olvidado de nuestro Padre Celestial. Y me pregunto si recordamos en la parábola del sembrador cómo dice que los afanes y las preocupaciones del día a día ahogan la palabra. Estamos tan atareados en la obra del Señor que hemos perdido el amor por el Señor de la obra. Es tiempo de que hagamos un alto en el camino y nos volvamos a Él. Y el tercer punto, lo que Dios requiere de nosotros. Lo que Dios requiere de nosotros. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, versos 5 y 6 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y quiero quedarme allí. Él dice tres cosas aquí. Mira, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda. Lo primero que Dios te dice, recuerda. Trae a memoria aquellas cosas importantes. Y quiero plantear un equilibrio. Porque usted ha escuchado Isaías 43, 18 y 19 que dice, no os acordéis de las cosas antiguas ni traigáis a la memoria las cosas pasadas. Ok, sí, pero también Jeremías dice, paraos en los caminos y acordaos de lo que Dios ha hecho contigo. Y sabe, él le está hablando a una iglesia y le dice, recuerda de dónde te saqué. Recuerda cómo has estado conmigo, cómo empezaste conmigo, cómo creciste en la palabra de bien conmigo. Y vuelve a eso, tenlo presente, tenlo siempre en mente. El hijo pródigo estaba bien con su papá y un día le dijo, dame la herencia, y el padre se la dio y se fue y se la malgastó. Y cuando estuvo en lo peor, durmiendo entre cerdos y comiendo de las algarrobas para cerdos, dice, me acordé de la casa de mi padre. Y allí estuvo la clave. Se acordó de dónde venía él y lo bueno que él tenía cuando estaba con el padre. Eso era lo que él se acordó. Oye, yo cómo estaba de bien con mi padre.
¿Por qué me aparté? ¿Por qué me enfrié? ¿Por qué me hice a un lado? ¿Por qué vine a escoger esto? Cuando siempre que he estado con mi Padre, he estado bien. Siempre que estás en comunión con el Padre, siempre que estás conectado con la palabra de Dios, siempre que estás en el amor floreciente del Padre en tu vida, vas bien. No estoy diciendo que no tendrás dificultades, te estoy diciendo que vas a ir bien, porque la Escritura dice: más gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos lleva en triunfo, aún en medio del momento que estás viviendo, de esa dificultad que estás enfrentando. Si buscas y vuelves tu corazón a Dios, te vuelves a Él de todo corazón y estableces tu primer amor en Él, déjame decirte, Dios te sacará de esa situación en bendición, porque su gracia y su favor desbordante siempre están disponibles para sus hijos. Nosotros somos los que decidimos hacernos a un lado y no tomarlo, pero el amor de Dios, la gracia de Dios siempre está disponible para sus hijos. Nunca dejarás de ser hijo, nunca dejarás de ser hijo, porque un día tú lo escogiste a Él como Padre y le dijiste: Señor Jesús, sé el Señor y Salvador de mi vida. Y Jesús dijo: vuestro Padre, mi Padre y vuestro Padre, nuestro Padre Celestial, tiene su gracia dispuesta siempre para nosotros. Lo segundo que le dice a la iglesia es: arrepiéntete. Y arrepiéntete, porque luego tienes que dar el paso de volverte al Padre, de cambiar de dirección. A mí me gusta lo que dijo el hijo pródigo. Él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré que he pecado. Uno no se ha arrepentido de veras si sigue haciendo las mismas cosas. Un arrepentimiento genuino cambia la dirección en las cosas que venimos haciendo. Yo creo que es tiempo de que nos volvamos al Padre. Es tiempo de retomar el estudio bíblico. Es tiempo de reunirnos en casa y orar. Es tiempo de que vuelvas a la iglesia. Es tiempo de que te vincules con los discipulados, los hogares de fe y vida, las actividades de crecimiento espiritual. Es tiempo de que quitemos tantas cosas que puedan estar estorbando en nuestra vida, que nuestra comunión con Dios no sea efectiva por causa de tantas cosas que hay alrededor nuestro. Es tiempo que nos enfoquemos en lo importante. Y lo importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Pero hay un punto finalmente que él dice allí, y dice: recuerda, número 1, recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Estaba bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás caminando igual? Y luego le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Y sabe, lo que está diciendo el Señor es: si tienes un genuino arrepentimiento, tendrás obras fruto de ese arrepentimiento. Obras que muestran que ha habido un genuino y verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Vuelve y haz esas obras. Por eso, en Mateo capítulo 3, dijo, verso 8, Juan el Bautista, en el verso 7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y sabe, cuando el Señor le dice: recuerda dónde has caído, ojo, pilas con eso, recuerda dónde has caído, arrepiéntete y haz frutos dignos de arrepentimiento. Haz las primeras obras. ¿Sabes cuáles eran las primeras obras? La pasión y el amor con que
compartíamos del Señor, con que veníamos a la iglesia, con que asistíamos a las diferentes actividades de la iglesia, con las que nos metíamos en el discipulado. Y todas esas cosas son maravillosas. Eso habla de ese primer amor. De ese primer amor que Dios quiere que volvamos con Él. Por eso le dijo a esta iglesia que trabajaba, que era cuidadosa de la doctrina, que era celosa por la buena palabra, pero sus obras no estaban siendo hechas en amor. Termino con esto. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor. Hazlo con todo tu corazón para el Señor y no para los hombres. La iglesia de Éfeso había comenzado a hacer las cosas para los hombres y no para el Señor. Ojo, podemos estar predicando la palabra y haciéndola para los hombres y no para el Señor. Podemos estar de maestros de discipulado haciéndolo para los hombres y no para el Señor. Podemos estar en la alabanza haciéndolo para los hombres y no para el Señor. Ojo con eso. Podemos estar compartiendo el evangelio haciéndolo para los hombres y no para el Señor. Eso pasaba con la iglesia de Éfeso. Pero Dios dice, y todo lo que hagáis, todo es todo. No tienes que ir al hebreo, ni al arameo, ni al griego, ni hacer exégesis específica. Simplemente todo es todo. En tu trabajo, en tus relaciones familiares, en tu conducta como ciudadano de este país, en tu conducta como ciudadano del reino de los cielos. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y Dios dice, ¿por qué? Sabiendo que del Señor, óyeme bien, del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Oh, esto es tremendo. Sabiendo, cuando tú sabes algo, tú tienes claro por qué haces algo. Pero cuando haces algo sin saber por qué, no vas a hacerlo bien. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, el sello está aquí. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 4. Aleluya. Recuerda, la iglesia de Éfeso había perdido su amor porque ya no hacía las cosas para el Señor, sino que las estaba haciendo para los hombres. Sí hacía las obras, pero para los hombres, no para el Señor. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Trabajas en una compañía, hazlo de corazón como para el Señor. Sirves en tu casa a tu familia, hazlo de corazón como para el Señor. Si arreglas la cocina, hazla de corazón como para el Señor. Hablaba en estos días con un amigo y me decía que a él le gustaba el orden y arreglar la casa. Y yo le dije, ya somos dos, a mí me gusta mucho arreglar mi casa. Y me gusta que mi casa esté bien. Y si me tengo que meter a la cocina y dejarla impecable, me gusta hacerlo. Yo no lo estoy haciendo para luego ir a decirle a mi esposa y a mis hijos, miren cómo dejé. No, lo hago para el Señor. Porque así lo dice la Escritura. Todo lo que hagáis, lo que te encomienden, hazlo como para el Señor. Porque sabes que del Señor recibirás la recompensa. ¿Sabes por qué muchas veces no recibes la recompensa? Porque lo estás haciendo para el hombre y no para el Señor. Y eso era lo que pasaba con la iglesia de Éfeso. En el capítulo 4 de Mateo, en la tercera vez, dice en el verso 8, otra vez, o sea, Satanás, otra vez le llevó el diablo,
Satanás, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el problema de la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor, era que estaba sirviendo sin adoración. Porque cuando tú sirves adorando primero a Dios, tu servicio es diferente. Tu servicio es con la unción y el favor de Dios espiritual fluyendo a través de ti. Esta iglesia, óyeme bien, esta iglesia estaba haciendo las obras pero sin adoración a Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo a Satanás: óyeme, Satanás. Fíjate que Satanás, ¿qué fue lo que le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesús le dijo: escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que hoy suba la temperatura de tu amor al Señor. Que ese amor bajo cero hoy suba 10, 15, 20, 30 grados, 50, no sé cuántos grados necesitas subir hoy. Y si no estás sirviendo, es tiempo que le digas al Señor: aquí están mis manos, Señor, quiero servirte. En la obra del Señor se necesitan obreros. Dijo el Señor Jesús: a la verdad la mies es mucha y los obreros poco. Pero ven, te quiero decir algo: no busques que te pongan a predicar, no busques que te pongan en puestos de reconocimiento. Busca estar donde Dios te dice que estés, porque Dios es el que te promociona, no hombre. No hombre, Dios es el que te promociona. Y cuando tú estás fiel sirviendo en el Señor, la promoción vendrá del Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A veces queremos servir para ser reconocidos nosotros. No, servimos para que el nombre del Señor sea exaltado y sea glorificado en todo. Allí se cumplirá que tu servicio es para adoración del Dios Todopoderoso. ¿Estás dispuesto hoy a dar ese paso? Quizás hoy es tu día, hoy es tu momento. Es en este momento en que necesitas decirle: Señor Jesús, yo te necesito. Yo creo que más de uno esta noche necesita decirle: mi temperatura de amor está bajo cero, pero quiero crecerla para servirte a ti en amor. ¿Podrías hacer esta oración conmigo? Si ese eres tú, qué importante que lo puedas hacer. Sea por primera vez que la hagas, o sea que ya las hayas hecho. Quizás por primera vez hoy necesitas decirle: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te entrego mi vida. Quiero servirte con amor. Quiero dar frutos dignos de arrepentimiento en mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Si esa es tu decisión, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y recibo tu perdón. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres. Te confieso como mi Señor y Salvador personal. Y creo en mi corazón que tú vives, porque tú resucitaste entre los muertos para darme vida y vida en abundancia y vida eterna. Hoy recibo el regalo de la vida eterna. En tu nombre, Jesús. Amén. Iglesia, hoy necesitamos
hacer un compromiso firme con nuestro Padre Celestial. Él dijo, recuerda, ¿dónde has estado? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Padre, yo te doy gracias por tu iglesia. Y oro en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra produzca fruto en sus vidas. Te pido, amado Padre Celestial, que traigas la revelación, el rema de esta palabra a sus corazones, Señor. Oro en el nombre de Jesús, que les concedas sabiduría, para que cuando reciban esta revelación, sepan qué hacer con ella, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu les guíe y les enseñe toda la verdad. Que caminen firmes en tu palabra. Oro en el nombre de Jesús, Padre, que tu Santo Espíritu reargulla todo corazón, Señor, para que nos volvamos a ti, Señor, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para servirte solo a ti y hacerlo en amor, porque solo tú eres digno de recibir toda la alabanza, la honra y la gloria. Padre, morimos a nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros y podamos experimentar, Señor, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y que todo lo que hoy viva sea en la fe en su santo y poderoso nombre. Señor, gracias, porque la Escritura dice que contigo soy más que vencedor. Alabo y glorifico tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Iglesia, tu corazón no estará más bajo cero. Ahora estará a unos grados mucho más arriba. Estoy seguro de eso. Y no olvides, Cristo te ama y yo también. Sigue siendo bendecido. Palabras de Fe y Vida, una casa para todos.